Ahí está grabando. Bueno, buenos días. Soy el teniente médico Juan Ignacio Cairuz Perello, residente del primer año de Servicio de Cardiología del Hospital Militar Central. Y para finalizar el actual módulo, la clase va a tratar sobre síndromes aórticos agudos. Como definición, son procesos agudos de la aorta que presentan características similares. Se va a producir un debilitamiento de la capa media de la aorta, que dependiendo de cómo se produzca este debilitamiento, vamos a encontrar las diferentes entidades, que son el hematoma intramural, la úlcera aórtica penetrante y la disección aórtica. Entonces, la fisiopatología va a depender de cuál de las entidades es la que produce el debilitamiento de la capa media. Por ejemplo, el desgarro de la íntima en el caso de la disección aórtica, la úlcera penetrante, que va a permitir la entrada de sangre desde la luz de la aorta hacia la capa media, o con la ruptura de la vasa vasorum, originando también un sangrado de la capa media en el caso del hematoma intramural. Para comenzar la clase voy a hablar sobre disección aórtica. Que la disección aórtica es el desgarro o ruptura de la capa media arterial de la aorta, que va a producir un plano de disección con una propagación hacia, hacia distal y algunas veces también se puede producir hacia proximal. Va a generar una luz verdadera y una luz falsa, que muchas veces la luz falsa puede tener un segundo orificio, favoreciendo la descompresión de la región. Epidemiológicamente, la incidencia es de 6 personas cada 100.000 habitantes. Por lo general se da en personas ancianas y de sexo masculino. Como factores predisponentes encontramos la hipertensión arterial, el tabaquismo, trastorno del tejido conectivo. Como sabemos, la capa media de la aorta tiene gran cantidad de tejido conectivo. Entonces, un trastorno de este nivel, como por ejemplo en el síndrome de Marfan, me va a predisponer a sufrir alguna de estas patologías. Los traumatismos y procedimientos invasivos, generando, por ejemplo, disecciones de origen iatrogénico. En cuanto a la fisiopatología, se va a producir por la ruptura intimal de la lesión, que es el inicio de la misma, y como dije previamente, se va a producir la propagación de este desgarro hacia proximal o hacia distal. En cuanto a la clasificación, nos vamos a centrar sobre todo en la clasificación de Stanford. ¿Por qué? Porque nos da un pronóstico y también va a tener correlación con el tratamiento. Entonces, el Stanford lo divide en tipo A y en tipo B. Tipo A es toda aquella disección que compromete la aorta ascendente. Puede comprometer la descendente totalmente, pero siempre el compromiso de la aorta ascendente es el que me va a definir que sea de tipo A. El tipo B es solamente compromiso de la aorta descendente. También surgió una nueva clasificación en donde aparece la disección aórtica tipo no A, no B. ¿Qué quiere decir? Como vemos en estas imágenes, la aorta ascendente no se ve afectada y el plano de disección se origina luego del nacimiento de los vasos que se originan del callado aórtico o dentro del callado. ¿Qué es lo que pasa? Si bien no compromete la aorta ascendente, compromete los vasos que salen del callado aórtico, que es lo que nos va a dar la mortalidad y el tratamiento también. Entonces no compromete aorta ascendente, pero tienen pronósticos parecidos al de tipo A. En cuanto a la clínica, se va a presentar con dolor precordial, transfixiante, muchos lo refieren como características cortantes, de gran intensidad, 8 en 10, que se irradia hacia espalda. Puede preceder también sudoración, piel fría, palidez y diferencia de pulsos. En cuanto a la parte cardiovascular, puede originar soplos de origen de tipo diastólico por compromiso de la válvula sigmoidea aórtica. También puede generar por obliteración del seno coronario, sobre todo del derecho, puede generar infartos. En cuanto al sistema nervioso central, también puede cursar con síncope, puede cursar con ACV, con hemiparesia por compromiso de arterias vertebrales. Puede cursar también con oliguria
e insuficiencia renal prerrenal por compromiso de las arterias renales, por dolor abdominal por infarto mesentérico y, bueno, diferencia de presiones de ambos miembros. Vamos a tener entonces condiciones, características del examen que sean de alto riesgo. ¿Qué condiciones son de alto riesgo? El síndrome de Marfan, antecedentes familiares de enfermedad de aorta, enfermedad conocida de la válvula aórtica, aneurisma aórtico torácico conocido y manipulación de aorta previa. Como característica del dolor, que sea de inicio súbito, de intensidad grave y de desgarro o ruptura. Y característica del examen, que sea de alto riesgo, que es la evidencia del déficit de perfusión, como déficit de pulso, de la presión arterial o déficit neurológico focal. También otra característica es el murmullo diastólico aórtico, que sea nuevo, e hipotensión o shock. Entonces, en cuanto al diagnóstico, se va a hacer con la clínica, electrocardiograma, laboratorio e imagen. En cuanto al laboratorio, vamos a pedir un hemograma completo para descartar algún tipo de sangrado. Glucosa, al paciente se va a presentar sudoroso, frío, hay que descartar hipoglucemia. Proteína C y procalcitonina para descartar, hacer el diagnóstico diferencial también entre CIRS y shock. La creatinina y troponina también por evento coronario. El dímero D por mismas razones, la creatinina por insuficiencia renal, GOT y GPT por infarto hepático, lactato para tener un valor del metabolismo y aparte también se ve aumentado en los infartos mesentéricos y los gases sanguíneos. En el electrocardiograma puede ser totalmente normal, entonces en un paciente con electro normal más un dolor precordial como de las características que nombré previamente, nos tiene que llamar la atención y hay que descartar la disección aórtica. O puede producirse IAM de cara inferior por compromiso del ostium de la coronaria derecha. En cuanto a los estudios imaginológicos, se puede realizar radiografía de tórax, angiotomografía, ecografía, resonancia y angiografía. En cuanto a la radiografía de tórax, lo principal que podemos encontrar es un aumento, un ensanchamiento del mediastino. En la angiotomografía, que vamos a encontrar una serie sin contraste y una con contraste, vamos a encontrar al flap de disección. El flap de disección se caracteriza cuando avanza por avanzar de una forma helicoidal y vamos a encontrar también diferencia en el contraste. Cuando no tenemos contraste, podemos evidenciarlo por signos indirectos de disección. Por ejemplo, este que vemos acá en la imagen de la izquierda se llama signo del calcio. Al despegarse la capa íntima y proyectarse hacia la luz aórtica, vamos a ver el calcio que estaba pegado en esta capa dentro de la luz de la aorta, que después lo podemos evidenciar acá, diferenciarlo con el contraste endovenoso. Y acá vemos, como dije previamente, cómo avanza de forma helicoidal la disección aórtica. También se puede realizar ecografía bedside, puede ser ecografía transtorácica o transesofágica, cualquiera de las dos, donde vamos a evidenciar el flap de disección, una luz verdadera y una luz falsa, y se la puede diferenciar bien con el Doppler. Entonces, en todo paciente se recomienda como estudio inicial una ecografía transtorácica. Después, en pacientes inestables, se recomienda realizar una ecografía transesofágica o tomografía. En pacientes que se encuentran estables, se recomienda realizar la tomografía, una resonancia magnética o transesofágicos de evidencia 2A. En el caso que sea de alta sospecha de disección aórtica, pero tenemos ya estudios previos negativos, se recomienda repetir dichos estudios por imagen. Y en el caso de disección aórtica tipo B no complicada, que se trata médicamente, se recomienda el seguimiento de estos pacientes mediante estudios los primeros días. Entonces, en cuanto al tratamiento, el paciente tiene alta mortalidad, tiene una mortalidad de alrededor del 50% dentro de las 48 horas. Entonces son pacientes que son muy inestables hemodinámicamente, que tienen que estar monitorizados. Entonces sí o sí estos pacientes tienen que estar internados en terapia intensiva o unidad coronaria. El objetivo de tratamiento en todos los síndromes aórticos agudos es mantener una tensión arterial de valores dentro de 120, 100 milímetros de mercurio.
y favoreciendo una buena perfusión con una TA media de 60-65 milímetros de mercurio. Y disminuir la fuerza de eyección ventricular con inotrópicos negativos. Lo que se recomienda en la escuela europea es el nitroprusiato de sodio a 3 a 5 microgramos kilogramo minuto, como un máximo de 10 microgramos kilogramo minuto. Entonces, el tratamiento. En cuanto al tratamiento, la disección de aorta tipo A es recomendable el tratamiento quirúrgico. Y la disección tipo B, que son complicadas, con isquemia de órganos vitales, ruptura o ruptura inminente, y disección en un síndrome de Marfan. En cuanto al tratamiento médico, se recomienda, es de elección para todos aquellos tipo B, no complicada, disección del arco aórtico estable y disección aórtica crónica, con las siguientes recomendaciones. Bueno, ahora para hablar un poco de hematoma intramural, que se produce, es un hematoma que se produce dentro de la pared aórtica en ausencia de una luz verdadera y ruptura intimal, que es lo que la va a diferenciar del resto de los síndromes aórticos. Se va a producir un engrosamiento de la pared aórtica mayor a 5 milímetros. Entonces, al ser 5 milímetros solamente el engrosamiento de la pared, la ecografía transtorácica es de muy baja sensibilidad, entonces no es un método de elección para diagnosticarlo. El engrosamiento se ve de forma circular o de media luna, sin flujo sanguíneo detectable, representan alrededor del 10 al 25% de los síndromes aórticos agudos y mayormente se evidencian en la aorta descendente, en un 60-70%. Entonces, como dije previamente, la ecografía transtorácica es de muy baja sensibilidad, menos del 40%. Las técnicas recomendadas o de referencia son la tomografía y la resonancia magnética. La ventaja de la resonancia magnética es que nos podemos determinar la antigüedad del hematoma. Y siempre que buscar una microruptura o entrada primaria de sangre a la pared aórtica. Entonces, como vemos acá, en las diferentes tomografías, en la izquierda tenemos una tomografía normal y en la tomografía de la derecha se puede observar un engrosamiento de la pared de características circulares. La mortalidad es alta solamente con tratamiento médico. El 30-40% de los hematomas de tipo A evolucionan a disección aórtica dentro de los primeros 8 días. El hematoma tipo B tiene una mortalidad de menos del 10% y el pronóstico a los 5 años es de alrededor del 43-90% dependiendo del sector donde se encuentre el hematoma intramural. Tenemos predictores de complicación de hematoma intramural, que son el dolor persistente y la recurrencia, el control difícil de la tensión arterial, la afección de la aorta ascendente, un diámetro aórtico máximo mayor de 50 milímetros o un grosor de la pared mayor de 11 milímetros, diámetro aórtico aumentado, derrame pleural recurrente, úlcera penetrante o lesión secundaria de disecciones localizadas y detección de isquemia de órganos. En cuanto al tratamiento, lo dividimos en tipo A y tipo B, con la misma clasificación que dividíamos la disección aórtica. En el tipo A, la cirugía de emergencia está indicada en los casos complicados. Siempre, por lo general, se recomienda una cirugía de urgencia dentro de las primeras 24 horas del diagnóstico, y el tratamiento óptimo en el médico en pacientes comórbidos también está indicado. En todos, como dije previamente, en todos estos pacientes hay que iniciar con tratamiento médico. Y en el tipo B, el tratamiento médico es el abordaje inicial y la indicación quirúrgica es al igual que la disección aórtica de tipo B, cuando son complicados. Y el tratamiento más agresivo, hay que hacer un tratamiento más agresivo si reaparecen los síntomas o progresan. Entonces las recomendaciones, como dije antes, se recomienda tratamiento médico y alivio de dolor en todos los pacientes. En el caso de hematoma intramural tipo A, está indicada la cirugía urgente. Y en el caso de tipo B, se recomienda instaurar solamente el tratamiento médico inicial y vigilancia. Y para finalizar, la úlcera aórtica penetrante, que es una ulceración de una placa aterosclerótica penetrante a través de la lámina elástica interna dentro de la media, ¿sí? Representan el 2 al 7% de todos los síndromes aórticos.
Su propagación puede desencadenar tanto un hematoma intramural, pseudoneurismas, ruptura o disección aórtica. Se caracteriza por la dilatación de la aorta progresiva, por el desarrollo de aneurismas saculares, pero siempre evidenciando la placa aterosclerótica. La localización más frecuente es torácica descendente. Como factor de riesgo y sintomatología son todos similares a la disección aórtica, y es raro encontrar en esta patología la hipoperfusión de órganos. Que presentes síntomas indican emergencia y tratamiento cuanto antes. El diagnóstico se hace con tomografía sin realce, similar también al hematoma intramural. La tomografía con contraste es la técnica elegida. Se puede observar la úlcera localizada que penetra a través de la íntima y generando un sangrado dentro de la media. Y el engrosamiento focal de alta atenuación de la pared adyacente indica el hematoma intramural asociado. Entonces, en esta imagen podemos encontrar los tres tipos de síndromes aórticos agudos. Acá podemos evidenciar una de disección con el hematoma, entonces estamos hablando de la disección. Acá, como no se encuentra una disrupción de la íntima y un sangrado dentro de la capa media, podemos sospechar de un hematoma intramural. Y en el último, se puede observar la placa aterosclerótica complicada, ulcerada, generando un hematoma dentro de la pared de la capa media. En cuanto al tratamiento, es evitar la ruptura aórtica y la evolución a disección aórtica. La indicación de intervención es el dolor recurrente y refractario pese al tratamiento médico y signos de ruptura contenida. La úlcera penetrante son asintomáticas que de mayor de 20 milímetros y de cuello de mayor de 20 milímetros son candidatas para una intervención precoces por más de que no tenga signos de ruptura o no tenga dolor. Y en el paciente comórbidos se recomienda realizar el tratamiento endovascular de la aorta. Entonces, las recomendaciones: que se recomienda el tratamiento médico, también alivio del dolor y control de la tensión arterial. El tipo B se recomienda instaurar tratamiento médico con vigilancia. El tipo B complicado está indicado de estudio por imagen repetido. Y bueno, indicaciones 2A y 2B. En el tipo B complicada se debe considerar la terapia endovascular. Y en el caso de tipo B se puede considerar también la cirugía. Así de todo, muchas gracias.